del día con un tema que resuena profundamente en nuestra búsqueda de sociedades seguras. Exploraremos en el concepto de seguridad que sitúa a la persona en el corazón de todo. Al examinar el punto de encuentro entre la seguridad, el bienestar individual y la participación comunitaria, veremos cómo un enfoque centrado en el ser humano redefine nuestras tácticas para generar entornos más seguros. Quiero presentar al coronel de la Policía Nacional Peruana, en retiro, Carlos Velázquez Salazar, actual candidato a doctor en Derecho en la Universidad San Martín de Porres, magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado de la Universidad San Martín de Porres. En sus 40 años de experiencia como oficial operativo de la Policía Nacional del Perú y 5 años como funcionario en el Ministerio del Interior, ha sido asesor en temas de derechos humanos, juventud, capacitación andragógica, certificación por competencias de seguridad ciudadana y seguridad humana del Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, director general de Seguridad Ciudadana del Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, director del Instituto Nacional de Altos Estudios Policiales, INAEP, subdirector académico de la Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú, presidente de la International Police Association, sección peruana. Por todo ello, es un honor invitar al podio al señor Carlos Velázquez Salazar, a quien recibimos con un caluroso aplauso. Muchas gracias, muy buenos días, un honor estar presente en estos momentos y llevar adelante una conferencia que espero sea de utilidad para todos ustedes. El tema a tratar es seguridad ciudadana humanocéntrica. El concepto de seguridad humana siempre ha estado al centro de un amplio debate. Desde que en 1994 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe sobre el desarrollo humano de ese año, consideró que el concepto que se venía manejando de seguridad era muy estrecho. Hasta ese momento se comprendía seguridad como seguridad del territorio, frenar las amenazas del exterior, protección de intereses nacionales o, en el mejor de los casos, seguridad global ante las amenazas de un holocausto nuclear. Pero estas concepciones tradicionales de la seguridad se centraban exclusivamente y excesivamente en la seguridad de los estados, olvidando que la prioridad debe ser la seguridad de las personas y que la búsqueda de la seguridad del Estado se justifica solo como un medio para la seguridad de las personas. Entonces, seguridad humanocéntrica, no estatocéntrica. Para ello tenemos que definir seguridad humana. ¿Cómo la definimos? Condición de vivir libre de temor y libre de necesidad. Este concepto hoy en día es una herramienta útil, no solo para la construcción de alianzas coyunturales orientadas a la acción política, sino también para la crítica constructiva que siempre tenemos que hacer a las políticas de seguridad vigentes. Y, cómo no, para proponer políticas de seguridad más adecuadas. Hay tipos de inseguridades humanas que encierran una serie de causas muy profundas. El concepto, cuando hablamos de seguridad humana, habla de la inseguridad económica, alimenticia, sanitaria, ambiental, personal, comunitaria y política, todas ellas con los componentes que ello determina.
Entonces, en seguridad humanocéntrica tenemos que proteger el núcleo vital de las vidas humanas, de forma que podamos promover intensamente las libertades humanas y la realización humana a la que todos tenemos derecho, a lograr el máximo de nuestro desarrollo personal. Entonces, seguridad humana significa proteger a la gente de las amenazas críticas y endémicas. Comprenderemos entonces que cuando protegemos a las personas de todo tipo de amenazas, estamos hablando de seguridad humanocéntrica y tenemos que entenderla en esa libertad de actuación sin ningún tipo de restricción ilegítima. Y para ello hay que capacitar, hay que empoderar a todas las personas y a todos los grupos que componen nuestras sociedades. Esta seguridad humanocéntrica tiene unos principios fundamentales. Está centrada en las personas, como ya lo vamos viendo, orientadas fundamentalmente a la prevención. Deben ser exhaustivas. Deben adaptarse siempre al contexto. Y, cómo no, protección y empoderamiento. Entonces, libertad de vivir sin temor. Libertad de vivir en dignidad. Y, si es posible, libertad de vivir sin necesidad. Cuando otorgamos un lugar central al análisis y la acción, esta seguridad humana se va a destacar por conceder igual importancia a todos los derechos fundamentales de la persona humana, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de todas las personas y de todas las comunidades. Facilitar un análisis sumamente localizado y desglosado para poner al descubierto la situación real que atraviesan las personas y las comunidades y promover un conocimiento más profundo acerca del modo como viven las comunidades y los grupos sociales que pueden estar siendo amenazados y que tienen una serie de vulnerabilidades. Entonces, tenemos que identificar, tenemos que localizar el problema. Este concepto de seguridad, entonces, se perfila como un enfoque donde adquiere protagonismo la dimensión local. Una lógica participativa, multidisciplinaria y pluriagencial. El rol del Estado es muy activo y está muy comprometido con la prevención antes que con la defensa del enemigo o con el resguardo del orden. Se va a intervenir desde la actuación integral del Estado, con especial énfasis en su materialización territorial en los gobiernos locales, integrando a la comunidad y a la sociedad civil para abordar los fenómenos que se están convirtiendo en factores de riesgo, que están generando inseguridad, y ello va a devenir, si es que no se controla, en delito, violencias y temor. Es fundamental entonces crear una sinergia Estado-sociedad. Una sinergia entre las sociedades civiles comunitarias y los diversos componentes de la institucionalidad pública local. Para ello hay que identificar claramente el concepto teórico denominado gestión pública local. Esta gestión pública local nos conduce a conocer los problemas públicos que estarían afectando a la seguridad humana y, en consecuencia, al desarrollo humano. Para ello, tendremos que definir el problema que tenemos
y luego conectar este problema con una causa. ¿Por qué se está generando ese problema? Y en ese proceso vamos a identificar a los responsables, personas, sectores, estructuras, procesos. Y se va a generar la correspondiente reclamación para la efectiva actuación del Estado buscando una solución a través de la construcción de políticas públicas pertinentes. Y cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de este curso de acción del Estado en sus diferentes niveles para resolver el problema público identificado que está relacionado con un objetivo político y que se va a definir de manera democrática. Se va a implementar luego a través del sector público con la participación de la comunidad y el sector privado. Parte de la solución a problemas públicos se construye con esta sinergia Estado-sociedad. Y cómo no, tenemos que entender el contexto sociocultural, el contexto económico y político, por lo que es muy importante, insisto en este tema, conservar el contexto local para entenderlos de manera distinta en conceptos y tiempos distintos. Me permito un momento para, de alguna manera, fortalecer esta idea. No podemos aplicar las mismas soluciones a los problemas de Surco o La Molina que vayamos a aplicar en San Juan de Lurigancho o de repente en Los Olivos. Cada cual tiene su problema y cada cual tiene una forma de solucionar ese problema. Entonces, las políticas públicas es un tema que tenemos que tomarlo con bastante seriedad y mucha seguridad, que nos va a conducir a la solución de los problemas. Primero, hay que diseñar esta política pública. Aquí tenemos que crear la solución. ¿En base a qué? A formalizar un diagnóstico del problema. Como hemos conversado, identificar las causas de él y van a decidirse cómo es que se va a enfrentar este tema, definiendo una política, las acciones que se van a realizar para minorar las causas que lo están originando, la estimación y organización de los recursos necesarios a realizar estas acciones, los resultados esperados y la forma de constatarlos o verificarlos. Que esta última parte es la que usualmente decaemos. Luego viene una fase de implementación donde se ejecuta el diseño, se administra y se gestiona la política pública. Y luego viene la fase de evaluación, que debe hacerse desde el primer instante. Hay que evaluar hasta el diseño, porque así nos iremos generando un juicio fundamentado para ver cómo estamos funcionando, el resultado de la política pública y qué ajustes se pueden hacer en el camino. Entonces, el ciclo de la política pública parte de la percepción del problema, la inclusión en la agenda pública, la fundamentación con un diagnóstico y un diseño, la implementación y la evaluación. La evaluación. Todo esto va orientado a profundizar el conocimiento que tienen todos ustedes que nos acompañan esta mañana sobre el tema de seguridad ciudadana en el Perú. El Perú se preocupó, y somos pioneros en la región latinoamericana, en tener una política pública de seguridad ciudadana. La Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030. ¿Cómo identificó el problema público esta política nacional? Altos niveles de victimización que afectan a la ciudadanía. ¿Y cómo calificó a la victimización?
Bueno, la calificó como una situación por la cual una persona, nosotros, llega a convertirse en sujeto pasivo de un hecho punible o que vulnera su integridad como persona. ¿No? Cuando hablamos de seguridad ciudadana, hablamos de protección de patrimonio y hablamos de protección de integridad física. Y esta victimización puede ser directa o indirecta, según se haya sufrido la experiencia del delito o de otros fenómenos relacionados con las violencias, o solo las consecuencias de la experiencia sin haberlas experimentado, ¿no? Una cuestión objetiva, somos víctimas; una cuestión subjetiva, sentimos temor. Entonces, cuando se ha trabajado esta política nacional de seguridad ciudadana, se han trabajado sobre factores que han generado o son las causas de este problema público. Factores familiares, factores escolares o socioeducativos, factores sociales, factores socioeconómicos. Todo ello ha contribuido a crear esta política nacional y que tiene enfoques transversales muy importantes, contemporáneos: derechos humanos, género, territorialidad, interculturalidad, derechos del niño y adolescente, perspectiva de discapacidad, interseccionalidad. Y los conceptos claves para identificar este problema público: desarrollo humano, seguridad humana, seguridad ciudadana, violencias, victimización, criminalidad, delitos, prevención del delito, percepción de inseguridad, delitos patrimoniales, bandas criminales, homicidio, feminicidio, ciberdelincuencia. Entonces, siguiendo con coherentemente lo que venimos conversando, es exhaustiva. Exhaustiva. Y acá me detengo solo 30 segundos para aportar algo al tema de interculturalidad, que es tan importante, ¿no? Hay un autor de Sousa Santos que habla de la hermenéutica diatópica y la define como esta reciprocidad entre culturas que van transformando los topoi en argumentos inteligibles y creíbles en otras culturas. Es decir, yo tengo que tener la capacidad de comprender a otra cultura. ¿Cuántas culturas convivimos en el Perú? Tenemos que tener esa posibilidad de entender los topoi, cómo viven, cómo se desarrollan, cuáles son sus modos de producción, cuáles son los míos. Encontremos confluencias, encontremos puntos en los cuales nos podamos unir en el esfuerzo. Muy bien, un árbol de problemas con el cual se trabajó este tema en su oportunidad, con lo cual yo estoy de acuerdo, y llegamos a un concepto claro que señala la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Entramos en materia. ¿Qué es seguridad ciudadana? Pues según nuestra ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Sistema Nacional, ojo con la palabra sistema, señala que es una acción integrada y articulada que desarrolla el Estado en sus 3 niveles de gobierno, con la participación del sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, y del mismo modo contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. Entonces, seguridad ciudadana interviene, y esta es una parte que a veces nos olvidamos, todo un proceso. En principio, prevención y gestión de la seguridad. Ahí intervenimos todos. Luego viene control e intervención. Ahí sí está bien determinado. Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Serenazgo, como no, los servicios de vigilancia privada también. Luego, la Administración de Justicia, a través de Policía Nacional nuevamente, Ministerio Público, Poder Judicial,
también interviene el serenazgo en esta etapa. Y luego de ello viene una etapa que también nos olvidamos, pero que es muy importante en la seguridad ciudadana, que es la reinserción social. Y tenemos personas que están muy comprometidas en este tema, que son los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y quienes trabajan en los centros juveniles. Y luego, otro tema que también a veces lo dejamos de lado, que es la atención a las víctimas. Y ahí están las organizaciones responsables de atender a las víctimas. Todo este complemento de instituciones son los que nos conducen a tener una adecuada o no seguridad ciudadana. Les decía que en el país somos pioneros en tener una política nacional, pero también somos pioneros en tener un sistema funcional de seguridad ciudadana. ¿Quiénes integran este sistema nacional de seguridad ciudadana que se convierte en un sistema funcional del Estado? Un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, los comités regionales de seguridad ciudadana, los comités provinciales y los comités distritales. Cada uno de ellos cuenta con una secretaría técnica como órgano de ejecución. Y estas secretarías técnicas cuentan con profesionales, personal técnico y especialistas en temas de seguridad ciudadana y los incorporan en base a los perfiles que estos niveles de gobierno van generando. Entonces, en esta Secretaría Técnica confluyen los expertos. Este sistema funcional, a través de la ley, lo que señala que tiene un objeto fundamental. ¿Cuál es? Coordinar eficazmente la acción del Estado y promover la participación ciudadana para garantizar una situación de paz social. Ese es el objeto de la ley. Pero, ¿qué entendemos por participación ciudadana? En un lugar común, o es un lugar común, encontrarse con una sociedad compuesta por un colectivo de personas muy heterogéneas, pero que se homogeneizan cuando solicitan más transparencia y rendición de cuentas, pragmatismo y sentido común al momento de entregar soluciones, indignación y denuncia frente a la cultura de los privilegios de todos los sectores que la ostentan, y una propuesta finalmente de búsqueda del bien común para vivir en un mundo más inclusivo y amable. Entonces, usualmente se analiza la importancia de la articulación vertical y horizontal para resolver los problemas complejos. Y la participación ciudadana es un fenómeno cada vez más presente en la interacción en todos los niveles de relación gobierno y comunidad. La coyuntura actual nos conduce a tener presente estos dos elementos y orientar la mirada prospectiva a futuro a dos instrumentos de gestión pública que son ejemplos relevantes de cómo la participación activa de la ciudadanía puede contribuir a los desafíos de la seguridad ciudadana. Me refiero a gobierno abierto y gobernanza. Cuando hablamos de gobierno abierto, estamos hablando de promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en el debate de temas públicos y en la decisión de los asuntos públicos, combatir frontalmente la corrupción, aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer una gobernanza democrática y la calidad de los servicios públicos que se brindan.
La Agenda 2030 habla de no hacer más de lo mismo y no dejar a nadie atrás. Esto simboliza de alguna manera este tema del gobierno abierto. No hacer más de lo mismo. Y principalmente no dejar a nadie atrás. Esta Agenda 2030 trata de 17 objetivos de desarrollo sostenible y el número 16 de estos objetivos señala promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir en todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Hoy, el consenso internacional considera que este es el tema transversal para poder cumplir con los 16 objetivos restantes. No tenemos esto, va a ser bien difícil que logremos cumplir con los 17 objetivos al 2030. Entonces es fundamental para alcanzar este objetivo que se busque el compromiso de gobiernos, empresas y ciudadanía. No es suficiente contar con planes y documentos generados en las políticas públicas. Son necesarias, claro, pero estas se generan arriba, ¿no? Además, es imperioso sensibilizar a todos los niveles del Estado y a la sociedad en su conjunto de los beneficios de lograr esta convivencia pacífica y la inclusión de manera colaborativa. Ahí está la clave. Entonces, en la participación ciudadana confluye un conjunto de sistemas por medio de los cuales los ciudadanos pueden tomar parte de las decisiones públicas o incidir en las mismas, buscando que estas decisiones representen sus intereses, ya sea de ellos como particulares o como un grupo social. Acá yo recurrí a un sociólogo alemán, Niklas Luhmann, que habla de la autopoiesis, ¿no? La sociedad autopoiética. Dice que estamos compuestos por sistemas. La sociedad está compuesta por sistemas. Pero ¿quiénes la componen? Los seres humanos y su entorno. Y lo que se produzca en este sistema es consecuencia de la actuación de los seres humanos. Una posición muy lógica del don Niklas, ya fallecido. El sistema funcional de seguridad ciudadana, entonces, forma parte ya de este sistema, tenemos que tener presente ello, se compone entonces por un nivel institucional, que es el Consejo Nacional, un nivel intermedio, que es el Comité Regional, y un nivel operativo, que está representado por los comités provinciales y distritales de seguridad ciudadana. Cada uno de ellos, insisto, con su Secretaría Técnica como responsable de la coordinación y de brindar el apoyo técnico y administrativo que requieran sus integrantes. Perdón un segundito. Este sistema funcional de seguridad ciudadana mantiene la oportunidad entonces de generar una integración vertical. Claro, tenemos un sistema que parte de un consejo, tenemos los comités, entonces podemos tener una integración vertical y permitir que los 1.864 o más escenarios que integran este sistema funcional puedan trabajar como sistema. Y cuando hablamos de una integración horizontal, hablamos de integrarnos quienes forman parte del Consejo Nacional como ejemplo de seguridad ciudadana. Yo voy a enumerarlos: presidente del Consejo de Ministros, ministro del Interior, ministro de Justicia y Derechos Humanos, ministro de Educación, el ministro de Salud, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Transportes y Comunicaciones, el ministro de Comercio Exterior y Turismo,
la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el alcalde metropolitano de Lima, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, el presidente del Sistema Penitenciario Nacional, el presidente del Consejo Nacional de la Prensa, el presidente de la Sociedad Nacional de Seguridad, el comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y un representante nacional de los comités de autodefensa y desarrollo rural. Yo pregunto, aquellos que pertenecen al Estado, estamos en agosto, ¿han incluido en su presupuesto anual del año 2024 la atención a la participación de sus representantes en el Consejo? Habría que revisar. Porque sin recursos, cero. Yo convoco a la reunión, hoy día Juan, mañana Juana, mañana Lucha. Le doy tareas, ¿en base a qué? Si no tengo un respaldo financiero. Articulación horizontal. En consecuencia, es a través de la articulación vertical y horizontal que el Estado, asociado al sector privado, a los particulares, a la academia, a las asociaciones comunitarias, vecinales y ciudadanos, recién ahí se puede proveer y coproducir un marco de protección de la vida y el patrimonio de las personas, que nos permita vivir a todos los ciudadanos pacíficamente, sin miedo, en aras de alcanzar una mejor calidad de vida. Y hablábamos también de la gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza, tenemos un objetivo de lograr una comprensión holística de los desafíos y oportunidades en una localidad. Hay que identificar, hay que ser muy precisos de qué estamos hablando cuando hablamos de comprender desafíos y oportunidades de la localidad, para desarrollar e implementar políticas apropiadas para mejorar la seguridad ciudadana y la gobernanza, nuevamente, local. Esto se logrará con la participación de todas las partes interesadas, bottom up, de abajo hacia arriba. Yo no puedo ir desde acá sin conocer a ver los problemas de Uchiza, porque no vivo en Uchiza, no sé qué es lo que pasa en Uchiza. Me tendrá que decir el que está en Uchiza cuál es su problema. Y entre ellos, entre todos los que forman parte de Uchiza, buscar la solución a su problema. Y ahí, quienes forman parte de este grupo humano que está viviendo, seguimos con el ejemplo de Uchiza, tienen que hacer una recopilación de datos. Tienen que analizar la amplia gama de cuestiones de seguridad y gobernanza e incluir factores sociales e institucionales. Con ello, tendrá que buscar el desarrollo de estrategias holísticas e integradas para abordar la seguridad ciudadana local. La implementación real del sistema de seguridad ciudadana impulsa a ir más allá aún de las estructuras y procesos de un gobierno local. Tenemos que incluir estructuras y procesos de autoridad que rigen las relaciones sociales, políticas y económicas, incluyendo, cómo no, a las instituciones formales y la legislación vigente, así como las instituciones reguladoras informales. Tiene que estar integrada porque no es mi enemigo, somos personas que habitamos un mismo lugar y tenemos que entendernos, y si el factor cultural difiere del otro, pues tenemos que hacer el esfuerzo por comprendernos. Esa es la clave. Si solamente quiere el Estado imponer, se va a encontrar con una barrera difícil de superar. Intégrelo, converse, analice,
dialogue. De esa manera podemos tener una seguridad ciudadana integrada y eficaz. Es fundamental realizar un análisis sistemático para obtener una comprensión de los problemas relacionados con el delito y la victimización en la localidad que estamos trabajando. Así encontraremos activos y recursos para la actividad preventiva e identificaremos las prioridades y podremos realizar una estrategia que aborde esos problemas, todos juntos. Cuando ya tenemos el diagnóstico, hay que incluir temas vinculados a la corrupción. Lamentablemente la cadena de corrupción cada vez es más grande. Hay que analizar los temas vinculados a la corrupción, los temas vinculados a las actividades ilícitas. ¿Cómo vamos a prevenir la violencia? ¿Cómo vamos a enfrentar el tema y atender el tema de drogas, pero centrado en la salud? Este es un enfoque de gobernanza de seguridad ciudadana válido y parte de la evaluación para reconocer que los desafíos de la seguridad en estas localidades parten de una interacción de los factores de riesgo en todos los ámbitos, local, pero también nacional y, como no, internacional. Y estos factores tendrán que ser analizados conjuntamente y no de forma aislada, dado que actuando conjuntamente estos riesgos aumentan en gran medida los niveles de vulnerabilidad. Una forma interesante, ¿no?, para ir cerrando esta exposición y presentar una alternativa es trabajar en las secretarías técnicas de seguridad ciudadana. Ya hemos dicho que es un sistema. Un consejo, comité regional, provincial, distrital, cada uno con su secretaría técnica integrado por expertos. Muy bien. Certifiquemos por competencias a estos expertos. Normalicemos, veamos qué es lo que tiene que hacer cada uno de los cargos que van a ocupar, cuáles son los perfiles que ha diseñado cada gobierno local para incorporar personas a sus secretarías técnicas. Y cuando hablamos de certificación de competencias, es el propósito que se tiene para garantizar a la sociedad la calidad de desempeño en todos los ámbitos del trabajo productivo y del ejercicio ocupacional y profesional. De esa manera, la certificación sirve para que las personas sean calificadas como competentes en diversos niveles y puedan cumplir las funciones claves en nuestro país. Existe la factibilidad, entonces, de fortalecer los conceptos de gobierno abierto y gobernanza a través de estas secretarías técnicas del Consejo y de los 1.864 comités de seguridad ciudadana. Entonces, habría que hacer una evaluación de la factibilidad esquematizada de esta certificación de competencias en seguridad ciudadana en el Perú, orientada al desarrollo humano y social, integrando los procesos de conducción del sistema, la generación de recursos, su normalización, los procesos de evaluación y la certificación correspondiente para obtener como resultado personas competentes en el diagnóstico, formulación de planes de acción, implementación, monitoreo y evaluación de estos planes desde una perspectiva local. En el campo que se lidera la convivencia ciudadana y se desarrollan acciones para fortalecer a las personas, implica la intervención de múltiples actores del Estado, especialmente de las instituciones del SINASEC y de la sociedad civil, de quienes se espera una acción sinérgica. La propuesta para
para intervenir en seguridad ciudadana a partir de la certificación de competencias es priorizar el trabajo de los comités de seguridad ciudadana que operan en el nivel regional y local. En esos puestos, el desempeño del personal tiene un mayor impacto, además que se encuentran las mejores condiciones para operar. Entonces, ¿cuáles son las debilidades que estamos viendo en nuestro sistema? Bajos niveles de coordinación y articulación para realizar acciones de seguridad entre actores del SINASEC en el ámbito nacional y subnacional. ¿Y cuál sería la función central a realizar? Gestionar la acción técnica y operativa de los actores de seguridad ciudadana en su jurisdicción territorial. Alternativa, y con esto voy concluyendo, generar sinergias entre los sistemas funcionales del Estado: Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE, y con ello certifico las competencias de los integrantes de todas las secretarías técnicas en todo el ámbito nacional. ¿Y en qué temas voy a tener que certificar para resolver los problemas que tenemos? Muy claro, están identificados claramente. Serias dificultades que tenemos para medir el crimen y las claras inconsistencias que hay entre el registro y la producción de estadísticas de seguridad ciudadana. Mi estadística no es la estadística de mi vecino ni la del otro vecino, todas son distintas. ¿Por qué? Limitaciones en la participación de la comunidad organizada. Tengo OPC, tengo comunidad vecinal del distrito, tengo la municipalidad, tengo el otro grupo. Unámonos. Dificultades en el diseño e implementación de intervenciones preventivas basadas en evidencia. Toda actuación tiene que tener su respaldo en evidencia. Y generar evidencia requiere un esfuerzo. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días.